otro video de Night Card. Vamos a estar abriendo el Charizard Special Collection. Charizard. Charmander y Charizard. Vamos aquí guardando estas cartas. Charizard. Ahora Pokémon más famosos del mundo. Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Belleza. Wailord. Waymar. Se ve bello. Vamos a ver qué hay aquí. Lycanroc, Beta, Megaball, Zapdos. Vamos a ver, aquí puede salir algo bueno. Aquí sí nos puede salir algo bueno. No perdamos la fe. Galápagos. Chulo. Que está con nosotros. Sale una cartita exótica. Sí.
salimos nada. No podemos salir. Tenemos Zurich Cake, Furet, Sonny White, Charizard, Charmander, esto aquí.